Nos encontramos en la biblioteca de la ciudad de La Baulalle para dar inicio a este ciclo denominado Nuestra Literatura. La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y la Municipalidad de La Baulalle, en forma mancomunada, presenta un ciclo de entrevistas. Hoy, Graciela Ullate. Qué hermoso momento encontrarnos aquí en la biblioteca, en un rincón de este espacio tan querido para la ciudad de La Baulalle y poder llevar adelante una conversación con una persona también muy querida por los labulallenses que ha escrito y que justamente en este momento vamos a empezar a charlar con ella. Le damos la bienvenida. Graciela Ullate, ¿cómo le va? Muchas gracias, Nacho, por invitarme. Sí, yo quiero mucho esta ciudad y a esta biblioteca y bueno, vos preguntame lo que quieras, yo si puedo te lo voy a ir contestando. Me honra que me hayas tomado como ¿no es cierto?, como una referencia de los escritores de La Baulalle, aunque acá hay muchísimos, ¿no? Es cierto, estamos enmarcados en este ciclo que se llama Nuestra Literatura, que seguramente va a tener otros exponentes. Empezamos con vos, estuvimos releyendo tu obra y me gustaría empezar por ahí. Tengo acá enfrente dos libros, que una cosa es la ficción, ¿no? En este caso Los hombres no lloran, un libro del principio del siglo XXI, 2001, 2002, sí, y por otro lado un trabajo que es difícil de clasificar, porque en un principio uno diría, bueno, es una investigación periodística, pero lo estuve leyendo varios de sus capítulos y por momentos uno no sabe si está entre una novela semi-autobiográfica, encuestas, entrevistas. Contanos un poco, Graciela, arrancá por el que vos quieras. Bueno, si vos querés que empiece por el de ficción, vamos, que es anterior, digamos, es como el primero, en que yo me largué a escribir, pero fue, digamos, en un momento de inflexión dentro de mi vida particular, ¿no es cierto? Dentro de mi vida como maestra y después como profesora. Y fue un punto de inflexión en que empecé, ya pasados los 40, a ir sacándonos los lastres que van quedando, ¿no es cierto?, en nuestra vida, de las influencias, bueno, de los padres, la rigurosidad, el estudio que tenés que estudiar, que tenés que hacer, llegar a tener un título. Después todo lo que hemos tenido metido dentro de la cabeza por las monjas, porque yo fui criada prácticamente, aparte de mis padres, por las monjas. Yo hice 5 años pupilas en el Colegio de Serrano, todo el primario prácticamente, de primero a sexto grado, y después hice de primero a quinto año pupila en La Baulalle, donde me recibí de maestra en aquella época. Le contamos a la gente, digamos, que sos nacida, oriunda, ya después vamos a hablar de ese libro, sí, pero de una localidad muy, seguramente muy sentida para vos, muy particular y también muy cercana a la ciudad de La Baulalle, porque hay otras personas que la recuerdan siempre con cariño. Sí, a Santa Regina, yo soy nacida en Santa Regina y vivíamos próximos a ese pueblo. De todas maneras, nuestros padres siempre trabajaban mucho y bueno, nos ponían pupilas porque ellos creían que era lo mejor. Claro. Ahora, eso también acarrea para nosotros una serie de prejuicios y como te decía, a los 40 y algo empezás a sacarte ese lastre y empezás a ver otra realidad y también la querés para tu vida. Y vas absorbiendo, pienso, un montón de historias de pueblo chico, de la cercanía con las personas, bueno, con los actores de esas localidades que después, me parece,
las he visto de alguna manera en algunos de los cuentos que... Es cierto, aparecen muchos, porque nosotros criados en ese ambiente, por ejemplo, el paisano que va a pedir que va a anotarse a la escuela porque no había podido cuando era chico, era chico no había terminado la escuela primaria, y que quería escribir, esas cosas de paisanos, también por ejemplo cómo nos anotaban en los registros civil, que nos anotaban el día que podían, había un registro civil para 3 o 4 o 5 pueblos de alrededor, claro, que en ese caso próximo a Santa Regina el registro civil estaba en Cañada Seca, entonces esas cosas sí se ven reflejadas, el habla, a veces el habla popular, el sentimiento, esa especie de ¿no es cierto?, de charla o de un lenguaje coloquial, que es más o menos, es más lo que me gusta a mí, el lenguaje coloquial. Y qué curioso porque has encontrado, esto es una opinión como lector, ¿no? Después de haber leído el libro de cuentos, Los hombres no lloran y otros cuentos, que has podido rescatar esa habla coloquial, ¿no?, ese lenguaje, y la has podido, digamos, mezclar con todo tu bagaje de lecturas de grandes escritores, de pasajes más urbanos, de situaciones históricas que exceden, por supuesto, a Santa Regina y a la Baulaye misma. Y ahí me he encontrado con algo que muchas veces los grandes escritores, me refiero a aquellos que son cánones, digamos, dentro de la literatura, a veces no tienen esa vivencia, ¿no?, del pueblo chico y de poder rescatar originalmente, genuinamente esas voces. Y eso está todo aquí dentro, y me gustaría que habláramos de algunos de los cuentos que aparecen en este libro. Vos preguntame lo que quieras. El primero, sin ir más lejos, esta famosa mujer que vive en un primer piso departamento B. ¿Qué es eso? Bueno, yo también, aparte de vivir ahí, cuando terminé la escuela secundaria, mis padres me mandaron a estudiar a Buenos Aires. Y después, bueno, ahí conocí lo que era la vida en los departamentos. Yo vivía también te aviso que vivía en un pensionado que también era de monjas, no era que nos iban a largar así nomás a cualquier lado. Eso de alquilar un departamento no existía. Yo te estoy hablando, yo terminé de maestra en el 1966, y hasta el 68 estuve en Buenos Aires tratando de estudiar. El mundo era tan amplio en Buenos Aires, y ahí conocí otras cosas como la vida en los departamentos, cómo molesta a la gente, cómo hay gente que quiere vivir sola y de sus recuerdos o escuchando su música preferida y que alguien lo molesta, ¿no es cierto? En ese primer piso de departamento B, esta mujer protagonista del cuento está molesta por los ruidos típicos de un edificio, ¿no?, de unos adolescentes que están escuchando música, y de repente aparece algo que ya me he enterado que es uno de tus estilos: arrancar con el presente pero ir directamente hacia atrás al pasado y recuperar su infancia, claro, ¿no? Hasta llegar... Cuando se pusieron de novio con su marido, que ya no lo tiene, cómo había sido las primeras noches de casada, qué ropa usaban, que usaban unos camisones cerrados hasta acá, con mangas largas, bordados, cómo se había bordado su ajuar. Es decir, esas cosas son recuperadas de nuestras tías, de nuestras abuelas, claro. O poco puedo decir de mi madre, desgraciadamente, porque mi mamá murió de 42 años, o sea que muy joven, y yo tenía 18 años, y en ese entonces había cosas que no se hablaban con los padres, claro, ni con las madres, muy poco. Entonces eso sirve sentido mucho. Los recuerdos y las cosas que tengo son de mis tías, o también he tenido mucha gente cercana que te cuenta historias, y entonces de ahí voy recuperando algunas cosas. Claro, canalizado de alguna manera a través de la ficción. Exacto. Y ahí uno, cuando sigue recorriendo el libro, realmente quiero recomendarlo. Quizás mucha gente lo conoce, lo tiene en su casa, pero es cierto que pasa tan rápido el tiempo, que uno ve que generaciones de jóvenes y jóvenes y jóvenes que van saliendo, que a lo mejor desconocen tu obra. Y la verdad que me he encontrado con cuentos cortos, cuentos que
tranquilamente pueden estar en la mesa de luz de una habitación o en un aula en un colegio. Por ejemplo, hay acá un tal Lucas Martínez, Ajá, un tal que es Lucas, el nombre sí. de un... Lucas Martínez, no se llama un de tal, un se cuento. llama Lucas Martínez. No, pero uno hace referencia al tal Lucas, ¿no? Te fuiste a Cortázar. ¿Quién es Lucas Martínez en la historia? En la historia, Lucas Martínez es un hombre que en la época de la dictadura se fue a Europa, dejando su mujer y su hijo acá. La mujer le hizo frente a todo, se bancó, crió el hijo, y él aparece ahora cuando el hijo ya tiene 17 años, que han pasado 17 años desde la dictadura. Entonces, él viene muy, ahí sí que, ahí está bien reflejado el estilo de ir del presente hacia el pasado, porque él está sentado en la mesa, en el sillón de la casa de ella, claro, sentado en la puntita del sillón como esperando una reacción. Y cuando la mujer le ofrece un café, a él se le presenta, digamos, una situación recuerdo una situación que lo sacude, y ahí se va en los pensamientos, cuando va a encender el cigarrillo, que recuerda una historia de que él está prendiendo el cigarrillo cuando se está yendo en la cola para tomar el avión, y en ese momento uno le golpea el hombro, y él, bueno, queda paralizado, y el hombre le estaba pidiendo fuego. Es decir, ahí confluyen todo lo que uno, aparte de las lecturas, lo que uno vivía, vivió en esa época. Seguro, ¿no? El temor, digamos, y después el temor también de la mujer de que venga a querer recuperar a su hijo, claro. no se queda ahí. Y todo esto que estás contando, Graciela, que viajás en el tiempo porque él está en el presente, recuerda lo que fue su partida forzada de la Argentina, el regreso, la relación con lo que fue la madre de su hijo, lo que es la madre de su hijo. Todo esto en una página y media, digamos. Se pueden ver en tus cuentos, digamos, una gran cantidad de información, pero de manera fragmentada, algo así como un poco de Hemingway, me pareció notar ahí, ¿no? Que es un estilo, ¿no? El estilo del iceberg, de tener un montón de cosas abajo sin necesidad de decirlas. No, claro, muy interesante. Ese libro, imagínate todo lo que había leído, ya había hecho el profesorado, o estaba así, ya lo había hecho. Hay muchas lecturas atrás de ese libro. Vamos a hablar de lecturas en general, de tu formación, de tu camino lector, que es una frase tan linda que uno va haciendo a veces sin darse cuenta, pero que lo marcan más cuando escribe. Totalmente. Si querés, del libro de Santa Regina, es como una deuda, como un reconocimiento a lo que hicieron nuestros padres, que vinieron, los abuelos, por ejemplo, que llegaron de Europa a Santa Regina. Claro, sí. No. Era la nada misma. Y ahí fueron, y bueno, después nosotros vivimos ahí hasta que fuimos grandes, alrededor del pueblo, y era una experiencia como los chicos que corretean, viste, ahora en la vereda, y el chico que juega a la pelota. Nosotros éramos todas mujeres, jugábamos, íbamos a las casas de unas amigas, y de una amiga especial que todavía la conservo, por supuesto, y bueno, los padres eran amigos de los padres, y ya un día se decidía, la semana papá iba todos los días a comprar cosas y a esperar el diario que llegaba en el tren de la tarde. Había 2 trenes por día que iban y venían a Buenos Aires. ¿Qué habitante de Santa Regina no tiene este libro? No, lo deben tener todos, porque yo creo que todo hice una segunda edición. ¿Una segunda edición? Una segunda edición, porque la primera en realidad la dejé en la biblioteca de Santa Regina. Claro. Para que las chicas lo vendan como un aporte a todo lo que he recibido en ese pueblo. Yo pasé a contarle a mi pareja, que es, digamos, hace 20 años con la que estoy, y él me escuchaba hablar de Santa Regina y Santa Regina. Decía, ¿cuándo me vas a llevar? Y justo lo llevo a Santa Regina un día que era feriado. Claro. Entonces estaba todo cerrado, o sea, un pueblo que ahora tiene 500 habitantes. Entre 500 y 600, estoy diciendo mucho, y en la época en que nosotros vivíamos pasábamos de los 1500, con toda la zona alrededor. Claro. Y pasamos un día feriado y hablo con la bibliotecaria justo, que es una prima nuestra, y entonces le digo, ¿qué pasa
¿qué tenés de él? Dice, te voy a mostrar la biblioteca porque es lo más hermoso que tenemos ahora, que recién estaba totalmente remodelada y con un mobiliario espectacular y una cantidad de libros que no te puedes imaginar. Y viene a la biblioteca y me muestra y le digo, ¿qué tenés de la historia de Santa Regina? Y me dice, mira, y viene con una caja así, de esas que uno pone cosas, archivos, abre la caja, y te lo digo con una emoción porque me dio en ese momento una ternura, una emoción, dice, tenemos esto, y abre la caja y son todos documentos sueltos. Por ejemplo, un documento de Villegas de cuánto se había creado, por decirte algo, la biblioteca. Otro documento donde se había creado la primera escuela. Todos papeles sueltos. Era un tesoro pero local. Todo desperdigado, más todo en esa caja. A trabajar, dijiste. ¿Ahí o no? Claro, entonces le digo, pues qué bueno sería tener en un libro toda esa historia. Claro. Bueno, pasamos el día, fuimos a almorzar a un lugar que había para comer, que nos habían abierto para nosotros, porque en realidad es un pueblo donde solamente el comedor, ahora puede ser que haya uno o dos, no lo sé, en este momento, ¿no? Y así que fuimos a almorzar y todo, y cuando salimos me dice, Carlos, vos tenés que escribir la historia de tu pueblo. Le digo, sí, la verdad que me dio ganas. ¿Y lo hiciste? Sí. Y lo hiciste. Me y acá fui está. hasta el pueblo. Una amiga, esa misma amiga siempre me prestó su casa, que justo la tenían desocupada porque había muerto su mamá y ella estaba también en un momento muy bravo de su vida por esta pérdida, y me dijo, mejor que vos nadie la va a aprovechar. Y así que te digo, yo todo lo que te hablo de mi pueblo te lo hablo con una cierta emoción porque así fue. Y esa emoción está acá en el libro, se nota, y está en la biblioteca también. Por supuesto, historia, vivencias, testimonio de Santa Regina. Claro, y cuando lo terminé fue un impacto duro. Ahí me lo vas a contar, porque además te quiero preguntar este vínculo, porque la biblioteca de Santa Regina tiene un lugar especial acá, y utilizaste una entrevista que me parece que es la única que aparece en el libro, por lo tanto nos vamos a meter en ese método, digamos, para recolectar información y en la institución, biblioteca. No la de Santa Regina, la nuestra, porque sé que tenés una historia muy particular ahí. Sí, por supuesto. Los hombres no lloran, Graciela Ullate, Santa Regina, historias, vivencias, testimonios. También, además de escritora, sos una gran lectora. Todo el mundo que te conoce sabe esto, no es ninguna novedad. No. Y me gustaría saber, Graciela, que nos cuentes qué significa para vos volver a la biblioteca y qué significa la biblioteca Juan Bautista Alberdi en tu formación. Esta biblioteca para mí significó una apertura de puertas hacia la lectura del mundo. Yo te dije que estuve pupila en el Colegio San José desde el 62 al 66. A partir del 64, lo tengo muy claro porque sé cuándo me recibí, no es que lo fui. A partir del 64 la tuve de profesora Anita de Manabela. Anita Casale. Anita Casale. Y ella fue la que me introdujo, o sea, yo la biblioteca como espacio físico no la conocía, porque yo los viernes me iba a mi casa. Pero sí sabía lo que era una biblioteca porque ya en el colegio de Serrano teníamos una super biblioteca que leíamos bastante. Pero ya estaba más dedicada a otras cosas. Ya cuando llegué acá y me iba los viernes, sábados y domingos y me gustaba leer, le dije, señora, ¿me podría dar algo para leer? Bueno, y ella me empezó a dar 2 libros por fin de semana cuando yo me iba a mi casa, que era cada 15 días, no recuerdo bien. Ella me daba libros, por ejemplo, Al este del paraíso de Steinbeck, que es un premio Nobel. Los 2 primeros libros que me dio fue Al este del paraíso de Steinbeck y La piel de Curcio Malaparte. O sea, ella me lanzó, como quien dice, me largó a una pileta de agua helada, porque yo esta escritura no la conocía. Además, todavía no estábamos metidas en la literatura, porque era tercer año, teníamos 15 años, andábamos en el paveo, ¿no es cierto?, en el pavoneo de los chicos y de las chicas. Pero mi objetivo, siempre fue la lectura. Me encantaba. En casa papá compraba algunas revistas
donde él se informaba, compraba el diario todos los días, entonces sí iba a las secciones que a mí me gustaban. O sea que no solo es el vínculo con la institución, sino con Anita. Con Anita, claro. Anita todos los sábados, cuando yo me iba, los viernes que nos íbamos a casa, ella me acercaba 2 libros. Por ahí yo no entendí nada. Por ejemplo, claro. La piel de Curcio Malaparte, ahora que me haces acordar, me la voy a leer de nuevo, porque ya no me acuerdo. Además, ¿sabés lo que me faltaba a mí? Por ejemplo, que ella era una adelantada para la época. ¿Qué vamos a decir? Yo lo físico de la biblioteca recién cuando fui más grande, pero en ese momento lo tuve a través de Anita. Ese libro ya no me acuerdo, y en el momento no lo entendía, porque me faltaba el conocimiento de mundo, claro, o el conocimiento de más literatura como tenía ella. Ahora, cuando en 4º año empezó a darnos literatura y en 5º, que ya nos dio española y argentina y latinoamericana, claro, ahí se te abre un mundo diferente, nos hacía leer mucho y ahí conocí los españoles, pero ella seguía dándome libros de la literatura universal. O sea, no lo que estudiábamos en el colegio, sino lo que a ella le parecía que me iba a servir. Por ejemplo, vos hablabas de Hemingway, ella me dio libros de Hemingway, ella me dio, por ejemplo, un libro, La Hora 25, que a mí me dejó, yo lo estoy releyendo, muchos de esos libros. ¿Por qué? Porque así fue la relación de la biblioteca en un principio. Uh-huh. Y después no quiero dejar pasar sin decir lo que significó la biblioteca para nosotros cuando empezamos el profesorado del Lefebvre. Uh-huh. Porque yo el profesorado de lengua y literatura lo hice en el Lefebvre, sí, cuando ya tenía 40 años. Mira, yo cuento así los años. En el profesorado cumplí 40. Es una buena manera. En el profesorado cumplí 40 y en la universidad cumplí 50. Y después ya me jubilé, pero de todas maneras es decirle, siempre hay tiempo, ¿no? Pero por otro lado, vuelvo a la biblioteca, ahí fue impagable el rol de la biblioteca. Porque vos que has hecho el profesorado, sabés que nos vamos a las literaturas de todo el mundo, que hacemos la literatura nórdica, la literatura europea, algo de... O sea, y después la latinoamericana, y ese rol lo cumplió esta biblioteca y los profesores que nos prestaban sus libros. Claro. ¿No? Pero en general acá estaba todo, porque en las colecciones de clásicos están. Lo que pasa es que son libros que uno no había ni pensado en leerlos. Y después a mí me sirvió mucho porque di muchos años literatura en el profesorado. Las otras profesoras me dejaban la literatura para mí y entonces en la biblioteca hemos encontrado toda clase de recursos. Qué bueno, Graciela, todo esto que estás contando es cierto realmente. Hoy se vive una era digital que lógico, que los chicos copian y pegan de internet, pero hay bueno, otra son manera, otros caminos. Hay otra manera, yo creo que de hecho lo hacen, conviven sin ningún problema lo impreso con lo digital. No veo por qué no pueden hacerlo, pero digo, en esa época puntual que estás contando, es nada más que libro. Claro, no había otro lugar con tanta cantidad de ejemplares. Entonces, claro. Y era una lucha, ¿viste? Venían y dos, la suerte de dos. tener y la suerte de tener a una bibliotecaria o a una persona encargada que conozca del tema. Sí, que conocen, sí. Que sea como una guía. Un lazarillo, si querés, casi, ¿no? Exacto. Hablando de literatura. Sí, Qué una bueno. Guía. Sí. Ha sido la primera relación con la biblioteca se la debo a Anita Casale. Y luego ya con el profesorado fue, ya era como nuestra casa la biblioteca, ¿me entendés? Vos sacá esto, claro, y yo saco el otro, y tráelo, y lo traíamos y devolvíamos 2 y sacábamos 2, y ya le decíamos a los alumnos después, saca uno vos y otro vos, porque acá siempre ha habido un buen caudal de libros. Hemos encontrado de todo lo que no imaginábamos. Uh-huh. Sí, bueno, justamente en este momento se está haciendo como una especie de, no sé si de inventario es la palabra, pero por lo menos se están tratando de rescatar y contabilizar absolutamente todo, y hay más de, si no me equivoco, 40.000 textos entre libros, revistas, de todo. Bueno, acá, sin ir más lejos, se han acomodado algunos, un Quijote antiguo, la revista Proa en su edición completa. Está bien. Por ejemplo, un libro como el de Milton.
Claro, el Paraíso Perdido. El Paraíso No, Perdido sí, de sí. Milton, y acá estaba. 1600 y pico. Sí, Sí, te puedo sí, decir que- bueno, pero sí es verdad. Bueno, y acá nuevamente, casi como, no digo cerrando una historia, porque No, la porque siempre literatura queda no se bien, cierra, no. obviamente, pero quedando vos dentro de la biblioteca con tus libros, ¿no? Porque están allí en el espacio de lo Bien. local, de lo regional, y me parece que después de esta entrevista va a empezar a salir aún más, creo. Ojalá. Hablamos de Santa Regina, hablamos de Los hombres no lloran, hablamos de la biblioteca, de tu relación con ella. Apareció el nombre de Anita, es imposible que no aparezca hablando de biblioteca y de educación en la ciudad de La Baulalle, Sí, ¿no? Tan cierto. importante. Y a mí me gustaría quedarme con este tema tan apasionante que son las letras, la ficción en general, y preguntarte, Graciela, entre todos los tipos textuales que existen, ¿no? La poesía, la novela, el cuento, qué sé yo, es interminable, leyendas, mitos, fábulas. Interminable. ¿En qué te quedás? En un Bueno, principio, si tuvieses que elegir. Yo me quedo directamente así, lleno con la novela. Con la novela. Sí, yo soy de la narrativa más que de la poesía, lo cual no quiere decir que no haya leído poesía. La poesía tiene esa concentración, ¿no es cierto?, del conocimiento o del sentimiento, por ejemplo, que te puedo leer de Borges hasta Miguel Hernández, por ejemplo, en los dos opuestos. Sí. Me encanta la poesía española, me encanta la poesía contemporánea, todo, pero me quedo con la novela. Te quedás con la novela. Pensé Sí. que ibas a decir el cuento. Bueno, el cuento me gusta más para escribirlo y también me gusta por lo sintético, ¿no es cierto? Ujú. Yo en cuento, por ejemplo, el que prefiero es Abelardo Castillo. Ajá. Yo me inclino siempre por la literatura argentina, no voy a decir de otros países que no leo porque leo mucho, bastante literatura española, pero bueno, siempre me quedo con la novela. Para leer, elijo la novela. Cortázar decía que el latinoamericano, para poner una cuestión genérica, colectiva, prefería el cuento y no la novela, diferente de Europa. De hecho, basta ver, ¿no? Los europeos son más novelistas que cuentistas. Sí. Los grandes escritores europeos Exacto. han escrito grandes novelas y han incursionado en el cuento. En Argentina y en Latinoamérica no sé si es tan así como dice Cortázar, porque basta ver, ¿no? Que hay grandes cuentistas. Sí, en general. Y también grandes novelistas. Por eso Claro. yo creo que Pero, ¿viste? se Por da ejemplo, todo de una manera muy sí, rica. Exacto. Por ejemplo, vos ves a García Márquez, tiene las novelas, pero Claro. si vos ves los cuentos, son partes de sus novelas también. Ujú. Muchos de los cuentos son partes de su novela. Los personajes de Sí, sus sí. cuentos pertenecen a sus novelas. Ujú. O sea que sí, hay grandes cuentistas. A mí me gusta el cuento. Me gusta porque yo soy una lectora ansiosa. Hasta Claro. que lo tengo que terminar para ver qué pasa. Exacto. Entonces, me gusta la novela y tengo 2 o 3, digamos, líneas. Me gusta la novela policial, Ajá. que empecé con aquellas del Séptimo Círculo, que eran Claro, prologadas las de- por Bioy las de Borges y y Bioy, Borges. Bueno, exactamente. esas me encantaban. Y Es que, después ahí está, es que ahí hay una muy buena ruta para aquel que No, quiera. me encantaba, porque me encantaba. Parece ser como un atajo, ¿no? Porque uno dice, bueno, acá tiene todo, pero te encontrás con una ruta interminable de no sé cuántas obras. Sí. Lo mejor de lo mejor. Bueno, el policial, por ejemplo, argentino me gusta Guillermo Martínez, en Ajá. policiales. Ujú. Después de lo policial me gusta la novela, que me gustan distintos tipos, pero por ejemplo la novela que tenga algo de histórico. Ujú. Si vos me decís Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano, Las Memorias de Adriano, es del un libro que emperador. Sí. me apasionó. Hace poco me lo prestaron y Maravilloso. empecé a leerlo. Es un libro extenso, Sí, como toda novela histórica, ¿no? sí, es una novela Pero muy ágil, muy pero bien, muy bien narrada. Me encanta. Después algunas, no soy de las sagas esas de familia porque no llevo pero por ejemplo
literatura española contemporánea. Por ejemplo, hay muchas mujeres que están escribiendo, como Rosa Montero, que es un semipolicial, el último, La Buena Suerte. Después María Dueñas, que escribió En Tiempo de Costura, que se refiere a la Guerra Civil Española. Con las mujeres está pasando algo, yo no sé si a esta altura llamarlo curioso, porque no, sí, pero si uno ve la historia de la literatura, de 1950 hasta acá, tanto en escritoras como en elección para los lectores, para las lectoras en general, es muy grande cómo se ha volcado todo a la mujer. En la temática, acá en la biblioteca, sin ir más lejos, los 10 libros más leídos o más prestados del año 2020 son las 10 mujeres como autoras. Claro. Es toda una foto, ¿no? Es todo un dato. Claro, es todo un dato. Y después me gusta mucho leer sobre la Guerra Civil Española. Ajá. Pero siempre novelado, en general. También me gusta leer de lo que uno tiene conocimiento. Claro. Porque está bien que vos lees algo nuevo, pero saber de qué se trata. Yo traje el libro de una autora, lo traje anotado. ¿Que lo estás leyendo ahora? Ya lo leí. La pandemia me hizo releer todos los clásicos. Sí. Empezar a leer cosas nuevas, ¿no? Y autores desconocidos, pero los clásicos los leí todos de nuevo. Dejanos algunos nombres, porque con esto siempre se aprende. Mira, los clásicos releí un montón. Ajá. Por ejemplo, Manuel Puig, me gusta lo que es histórico y también lo que va por el humor. Por ejemplo, Manuel Puig es un escritor con un estilo tan particular, que lo amo. ¿Qué releíste? ¿El beso? No. Cae la noche tropical. Es mortal, cosa. Son 2 hermanas, que una vive en Brasil y la otra va y se queda, y ahí hablan. Es dos chusmas que hablan sobre la vida de otras personas. Le cuentan, bueno. Es muy importante Puig a la literatura argentina en un momento puntual, ¿no? Me encanta. Releí Puig. Héctor Tizón, Sota de Basto, Caballo de Espada. Mira vos. Dolina, que es otro que me encanta porque va por el lado del humor, que yo lo tengo como un clásico. Eso que te estoy diciendo para mí son clásicos. Y también cuando estalló esta pandemia empecé a releer Camus, por ejemplo, que no me acordaba cómo era el libro de la peste. De 1984, o sea, el de la rata. Fuiste a la novela también distópica que le llaman, exacto, ¿no? Exacto. Orwell, George Orwell. Orwell. Sí. Y bueno, pero también todo lo que ya había leído, porque empecé a mirar y digo, de todo esto, ¿de qué me acuerdo? ¿No? En la biblioteca. Y empecé a leer, pero profusamente. Yo no me aburrí nunca en esta pandemia. No tengo así como una depresión, ni una sensación. No. Más que nada porque también estamos en una ciudad pequeña que podemos hacer algunas saliditas, decimos, tomamos pero un me café. Parece que eso que estás contando, Graciela, le pasó a mucha gente que ya de por sí, independientemente de los libros, de la relación con los libros, tiene un vínculo estrecho con la música, con el cine. Encontró en la pandemia, tal vez obligado por una cuestión de que no podía salir o lo que sea, pero que ya lo venía haciendo en su tiempo, la posibilidad de aumentar ese vínculo. Lo que pasa es que uno redobla, ¿viste? La lectura para mí fue fundamental. Yo leo y escribo con música clásica, que ahora ni siquiera tenés que poner el CD, porque tenés el canal de música clásica que es bello, y escuchás esa música y vas leyendo o vas escribiendo, porque también este año algunas cositas. Contame qué trajiste ahí. Yo te traje para recomendar. A ver. Aparte de los que nombré recién, por supuesto, los clásicos son clásicos. Le vamos a dejar a la gente esas recomendaciones. Los Fuegos de Otoño de Irene Nemirovsky. Bien, anotado. ¿Sabés a dónde murió? Esto esta historia la recuperaron sus hijos o sus nietos, porque ella murió en 1942 en Auschwitz. Claro. Era judía, pero vivía en París. Cuando se desató toda esta persecución, no tuvieron modo de poder nacionalizar la francesa, que al final tal vez le hubiera llegado igual, y bueno, murió en los campos de concentración. Se llama Los Fuegos de Otoño. Es interesante.
¿Cuántas novelas se han escrito últimamente con la claro, temática de la con la Segunda temática. Guerra? Bueno, también series, películas, ¿no? Sí, también leí Catedrales de Piñeiro. Ajá. El gueto interior, por ejemplo, que también tiene que ver con eso de... Pues yo soy media reiterativa con la temática, ¿no? El gueto interior es de un argentino que también se llama Santiago Amigorena. Ajá. Es al que le gusta la introspección, ¿no es Parece cierto? una novela de Hesse. Es una novela, ¿no es cierto? Sí. Él es un argentino, se llama Santiago Amigorena y está radicado en París. Tal vez a la gente que le guste la novela más agradable o más llevadera es un poquito No sea pesada, la es mejor pequeña, novela, no sea, pero tiene está lo bien. suyo porque es un género interesante. Y sí, aparte ¿No es cierto? todo lo relacionado con el existencialismo o esas cuestiones Exacto. ocultas interiores yo creo que desde la Primera Guerra Mundial hasta acá Claro. no han dejado de salir esos vendría textos. a ser un hombre contemporáneo que recorre la vida de sus padres y sus abuelos que han muerto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En los guetos. Sí. Y o en las cámaras de gas. Sí, en los y campos. él está como, ¿cómo te diría? Atribulado y apenado por decir que no hubiera podido hacer nada por ellos o que a él no le pasó nada y sin embargo sus padres tuvieron esa muerte. Bueno, es un libro, pero, un libro complejo es también. interesante y también habla de este abanico que has decidido recorrer, Sí. no solo en la pandemia. Graciela, Después La Buena Suerte de Buena- Rosa Montero, que es la última que ha sacado ella, creo. Ujú. Creo que es la última. Bueno, Graciela, hemos hablado un poco de todo, siempre es corto el tiempo para hablar Sí, de esto me lo traje literatura, anotado. de novelas, de cuentos y demás. La Sí. podemos seguir fuera de cámara, por Sí, supuesto, y seguro. estoy seguro que la gente de alguna manera vendrá a Los hombres no lloran, y si hay un habitante de Santa Regina que no tiene este libro, estoy seguro que verá tu entrevista y lo tendrá pronto. Muchísimas gracias. Esto fue el ciclo que empieza con Graciela Ullate, que empezó con Graciela Ullate, denominado Nuestra Literatura. Es un ciclo que la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, conjuntamente con la Municipalidad de La Baulalle, está llevando adelante para toda la comunidad. Bueno, yo quiero darte las gracias por tenerme en cuenta. Un placer. Y bueno, gracias. Muchas gracias.